Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video por el canal, esta vez en 6. ¿Por qué hablo rápido? En 6 cosas captadas, en 6 cosas más aterradoras captadas a las 3 de la mañana. El canal de Brackman estará en el link de la descripción. Bueno, ahora sí, empecemos con el video. De todas las horas del día se conoce una en particular que está asociada a lo paranormal. Y es que según antiguos escritos, las 3 de la mañana es la hora de la oscuridad, la hora predilecta donde más fenómenos paranormales ocurren. Quizá esto te parezca ridículo, es por eso que me he dado el tiempo de recopilar para ti los eventos más extraños captados a las 3 a.m. Extrañas apariciones fantasmales y hasta eventos sumamente extraños que te helarán la sangre. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos las 6 cosas más aterradoras captadas a las 3 de la madrugada. Ya tengo un nuevo saludo, porque soy Heilino y es hora de ver videos. Número 6. Número 6. Sangolbach es un canal de YouTube bastante particular. Su canal completo se basa en investigaciones de lo paranormal y en él podemos ver varios videos asociados a desmentir y a probar los retos más aterradores que circulan por internet. Pero es uno de sus videos donde fue testigo de algo que ni su audiencia ni él se esperaba. En el video, Sam nos explica un experimento que está a punto de hacer en el Hotel Cecil. Por si no lo sabes, este es uno de los hoteles más embrujados del mundo, reconocido por la gran mayoría gracias al caso de Elisa Lam. Y este muchacho ha tenido las agallas para realizar un juego de invocación exactamente en este lugar. El juego trata de ingresar cierta combinación de números en un ascensor. Supuestamente te llevará a varios pisos y al finalizar podrás oír o ver a una niña que supuestamente hará su aparición allí. Es entonces cuando Sam se levanta a las 3 de la mañana para realizar el experimento. Ingresa al ascensor y se prepara para vivir la noche más aterradora de su vida. Mientras pulsa la combinación, diversas cosas extrañas ocurren. El ascensor se mueve a pisos que no corresponden y la música se detiene repentinamente. Ese sonido es el que da miedo. Sin embargo, en el momento donde debería ocurrir la aparición, nada sucede. Turbio. No obstante, el ascensor comienza a comportarse de forma extraña, subiendo rápidamente a un lugar que él no había presionado. Hostia, eso sí debe cagar. No. Hostia puta, yo no hago eso. En este video, si llegamos a 10.000 likes, sale a investigar el piso al cual el ascensor si llegamos a 10.000 likes, y allí comienza a percibir ruidos, entre otras cosas que Y él dice llega- asegurar. ¿te imaginas? Hostia. ¿Habrá sido esto coincidencia? ¿Habrá estado preparado? Dime qué crees tú. Según esa invocación Número que las 5. cámaras no funcionan. Según he visto. Entonces, ¿cómo graba? Ah, el internet es que no funciona, perdón. Lo que ya está en este puesto es sumamente curioso. Quizá lo hayas visto en otros canales, pero si vamos a hablar de cosas paranormales captadas a las 3 de la mañana, no puede faltar. Se trata de un extraño rumor que corre por el canal Discovery Kids. Y es que se dice que si miras el canal a las 3 de la madrugada, justo en el minuto 3:17, la transmisión comienza a comportarse de forma extraña. El video que ahora ves en pantalla fue filmado por Jesús Gamer, directamente desde el televisor. Programó su celular para ver si era cierto el rumor, y este fue el resultado. Luego de que la imagen se congela con este extraño ser detrás, la pantalla queda completamente en negro, para iniciar una transición bastante inquietante.
Durante varios minutos después de esta transición, la pantalla queda completamente en negro, con un breve mensaje que decía, no has visto nada, para luego volver a la transición normal. Ok, no vi nada. ¿Puede ser esto parte de una transmisión real? O quizás sea parte de un montaje. Sin lugar a dudas, es algo muy interesante de comprobar. ¿Te imaginas? Número 4. No. Si llegamos a... Lo que estás por ver fue Y subido al seguía con canal el de si Moe llegamos Sargi, a... un canal repleto de aventuras y de los retos más impactantes que Hostia, verás en quiero la ese canal. plataforma. ¿Es En en esta español? oportunidad, decidieron Dígame si visitar en un español. cementerio de trenes abandonado, puesto que según los locatarios, extraños ruidos se sentían por la noche. Pasan No, varios minutos investigando el imagínate. lugar hasta que poco a poco Tal el yo no ambiente creo en se eso. vuelve Lo que cada me... vez más tenso, La sobre piel de todo gallina cuando fue el comienzan a primer top. escucharse extraños No sé ni por ruidos a qué. lo lejos. In the day. It's all pressurized. No, Whoa, me what the dice que hell por was that? explotar por... It literally sounded like a little girl screaming. El Dude, what grito de was una that? niña. It was like over there, right? Yeah, it was down that way. ¿Algún bren? Ooh. Deeper in the forest? Legit just heard a girl. Was that again? That was it again. Déjame reproducir nuevamente el video para ver si logras captar algo. Suena como cuando aprietas un botón. Claro. Más tarde, el momento más aterrador de todo el video vería la luz, cuando ingresando a uno de los vagones y sin querer, filman la marca de 2 manos impregnadas en la ventana del vagón. Algo de lo que ellos no se percataron, pero que fácilmente podría haber sido un indicio de que ese ruido que escucharon fue real. Número 3. Número 3. Este da más miedo que da. Número 3. Si bien los dos puestos anteriores han mostrado coincidencias espeluznantes captadas a las 3 de la madrugada, bien pudieron haber estado montadas. No obstante, lo que estás por ver fue captado por un par de trabajadores que hacían turno de noche en una bodega, y sucedió exactamente a las 3 de la mañana. Alta calidad. El video fue subido a YouTube el año 2012, pero fue grabado muchos años antes y eso lo puedes notar por su calidad. En el video es posible observar una de las cuantas bodegas que posee DHL Express, aquella empresa de correos y encomiendas. Se desconoce el motivo del por qué están filmando, pero probablemente tenga que ver con el trabajo que realiza este sujeto que ves en pantalla. Todo luce normal, hasta una extraña figura que cruza por la Yo veo toma. todo normal. No sé si por la calidad. Explícame, por favor. ¿Qué es eso que estaba ahí? Ahora sí vi algo. Era eso. Ahora pudo haber sido un fallo de la cámara. Eso lo digo. Pudo haber sido un fallo de la cámara. No da miedo, es un fallo de la cámara. ¿Qué es lo que acabamos de ver? No es posible que Un fallo animales de la entren en cámara. este lugar, puesto que está completamente sellado. Te recuerdo que aquí yacen encomiendas y correos privados de personas, por lo tanto el ingreso está sumamente resguardado. No debería ser un niño, puesto que es una zona peligrosa y restringida solo al personal. ¿Cuáles son tus teorías? Número 2. Número 2. Lo que estás por ver revolucionó Facebook. A pesar de su calidad, la historia que posee es completamente escalofriante. Un grupo de amigos se encontraban celebrando las afueras de un recinto cuando de pronto notan una extraña figura a lo lejos. Era las 3 a.m. y las calles estaban completamente solas. Con las Y 3 lo de que la sus ojos mañana. veían hacía que toda la situación fuera lo suficientemente extraño como para comenzar a grabar. A lo lejos se podía observar una pequeña niña de no más de 6 años, haciendo raros gestos en la calle. Durante minutos se quedaba mirando hacia arriba y de vez en cuando hacía extraños movimientos bruscos con su cabeza. Los amigos se sorprenden que una niña de esa edad vague sola por la calle, y tan solo unos minutos después de sacar su celular para grabar a la pequeña, esta fija su mirada en ellos. Es tanta la incomodidad que se sienten obligados a apagar la cámara. Yo creo que va reaccionado, sí. Literal, yo creo que va reaccionado. Voy a estar reaccionando a videos, mi gente.
See that? ¿Ya la viste? Dios. Hijo de su puta Todo esto, literal, todo esto tiene madre. explicación. No hay nadie. No es para asustarse. ¿Cómo se está ella? ¿Ya qué horas son, güey? ¿Las 3? Mira. Eso si te asustas, pierde. ¡Ay, mira lo que está diciendo! En la grabación apenas se logra ver con claridad, pero se distingue una niña, Es se un fallo distinguen en la- movimientos, un fallo. y no cabe Pudo duda de que ser eran una altas horas de la sombra O madrugada. algo así. Los amigos nos cuentan que la situación fue demasiado extraña y la sensación cuando la niña los comenzó a observar aumentó su terror. Dime Sí. qué habrías hecho tú Ajá. en su lugar. Quiero Dime que agradecer sí. a Rocío Ruiz por enviarme este video. Número 1. Número 1. ¿Conoces el video captado en Brasil del muñeco encontrado en Ay, un este creo que cementerio? lo vi. Este Aquel no aterrador da muñeco miedo. varado allí que te sigue con su mirada. Pues lo que yace en este Porque puesto es literal similar, es pero de peor, ángulo. de que fue captado a las Se 3 de trata la del mañana y en un parque sin ninguna persona cerca. El video original le pertenece al canal Aldo's World, canal que ya ha realizado varios videos contando las extrañas situaciones que ocurren a las 3 de la mañana. En él, Aldo lleva un muñeco de Elmo a un parque y ¡Elmo! comienza un juego de invocación, donde se supone que ellos deben ¡Elmo es contar y chingón! Elmo debe esconderse. Al principio, tanto él como su amigo, que hasta Regálenme bromas al bastante Elmo. escépticos de la situación, lo intentan un par de veces, pero nada da resultado. No es hasta que lo dejan en una especie de carro amarillo cuando lo paranormal ocurre. Es aquí cuando vuelven a contar, se van a ocultar, pero a los segundos después, cuando vuelven, el muñeco yace de una forma completamente distinta a lo que lo habían dejado. Y lo que está por ocurrirles es tiene abandonar el parque y obviamente al muñeco. Elmo tenía hambre, dije. I mean, Elmo Elmo looks like tiene he moved a bunch hambre. of times. And whoa, dude, What the heck? wasn't he? Wait, wasn't he on Fácilmente de his ser él. stomach? Yo, he What's going on? Yo, he was, what's going on? Bro, run, what the? Esa pa' fea. A pesar de lo aterrador que Elmo parece ser, tiene hambre. todo eso es muy fácil de armar y las actuaciones no siempre son buenas. YouTube está lleno de videos fake relacionados al tema de las 3 de la mañana. Así que si eres dueño de videos similares o conoces alguno, no olvides enviarlo al Yo mail tengo la que ves en explicación de casi pantalla. todos. Quizá haga una Bueno, segunda nada más le parte tengo de la este explicación top. a uno. Espero Elmo que el video te tiene haya hambre. gustado debido que ya hemos llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido... Bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Si quieren más videos así, suscríbanse y denle like. Estamos a punto de llegar a los 60 suscriptores. No sé si cuando subo este video. Este video está grabado el 29 de abril. Literal. El 29 de abril a las 10 de la noche. da ubicación y todo. Bueno, gente, ahora sí. Adiós, 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 adiós. Adiós.